Hola, mi nombre es Gabriela Ivette Morales Quesada, cursando actualmente el tetramestre cero en Centro de Estudios Superiores Elizabeth Citro. Quiero hablarles sobre las deficiencias en las escuelas rurales. Nosotros podemos tener cierto contexto dentro de la ciudad. Al notar unas diferencias en escuelas privadas a las escuelas públicas. Puede ser ahí que podamos ver que las privadas pues van a tener instalaciones más modernas, con infraestructura de más calidad, con distintos materiales, con otras herramientas a una escuela pública. Las escuelas públicas también van a ser diferentes entre ellas si está en un lugar céntrico, se podría decir, o si es en una escuela marginal, a las colonias marginales. Pero no se puede comparar a las escuelas rurales. Y quiero hablar un poco sobre esas diferencias o qué es lo que hace que esas escuelas o qué son esas deficiencias de las que yo le quiero hablar, que tal vez en la ciudad no son observables tal cual, o que lo vemos ya como algo común, ¿verdad? Aquí dentro de las escuelas públicas, yo creo que la mayoría de ellas a las que asistamos, me voy a enfocar en secundaria, que es donde yo pude hacer un poco más la investigación. En las escuelas secundarias, si nosotros recordamos o si han tenido la oportunidad de ingresar a una secundaria pública, ya sea a nivel estatal o federal, pues cuentan con mobiliario, cuenta con talleres, cuenta con proyectores en los salones, cuenta con su pizarrón, cuenta con el escritorio para los profesores, una infraestructura en donde se puede observar los salones en buenas condiciones, tal vez no en condiciones lujosas, pero en buenas condiciones donde se puede trabajar y donde se puede desarrollar el niño. En donde no es tan difícil obtener diferentes recursos al momento de encargar algún trabajo, al momento en el que nosotros como docentes podemos pedirles a los alumnos que investiguen en su casa, porque tienen más acceso a las diferentes comunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en su casa, si nosotros vamos a decir, no, pues tráeme para mañana qué son los verbos, ellos de su celular cómodamente pueden buscarlo, lo investigan y hacen su tarea. ¿Y ahora qué pasa con esas comunidades que están lejos? Me voy a ir a Guadalupe y Calvo. Son 3 áreas, 3 escuelas diferentes, 3 secundarias diferentes de las que voy a hablar, de las que me pudieron hablar docentes que están trabajando en esas comunidades. Guadalupe y Calvo, Mesa de San Rafael y Dolores. Mesa de San Rafael y Dolores son comunidades de Guadalupe y Calvo. Vamos a entrar en el contexto que Guadalupe y Calvo está aproximadamente a 8 horas de la capital. Mesa de San Rafael está a 1 hora y media de la cabecera municipal, que es Guadalupe y Calvo. Y Dolores, a su vez, a 2 horas y media, 3. Sí, obviamente es en un automóvil, ¿verdad? Bueno, voy a comenzar por Guadalupe y Calvo y lo que me pudieron platicar un poco de cómo es trabajar ahí.
El mobiliario el- no está en muy buenas condiciones. Los escritorios de los profesores pues son de madera. En Guadalupe Calvo y en Mesa de San Rafael los salones son de techo de lámina, por lo tanto no cubre mucho ni el frío ni el calor. A lo que yo le pregunté a este profesor, bueno, en tiempo de frío ya las condiciones climatológicas en el tiempo de frío es muy extremo, hace muchísimo frío, baja mucho la temperatura desde de los municipios más fríos del estado. No todos los salones cuentan con calentones y los que cuentan, no todos pueden, o no toda la época de invierno, perdón, pueden contar con gas para, para los calentones. ¿Por qué? Porque no hay el recurso. Ahora imagínense estar en la escuela con frío, ¿no? Aquí realmente creo que no me ha tocado aquí en una escuela de ciudad ver eso. Si mucho 1 o 2 días en lo que van o traen el gas, pero pues en periodos largos no. Ahora una de las cosas que más me impactó es que tiene un niño allá, la etnia son los tepehuanes, ella viven los tepehuanes, que es los indígenas. Tiene 2 o 3 alumnos en los salones que no hablan absolutamente nada de español. Pero la escuela tampoco no da recursos para poder trabajar con esos niños. Entonces dice que el folleto en el que él puede trabajar pues tiene que salir de su bolsa. Y aún así pues él no está capacitado totalmente, él hace lo que puede para trabajar con esos niños y poder darles la clase que él imparte. Imagínense estar en un lugar en donde ni siquiera es una educación inclusiva como se supone que lo marca la ley. Llegar a una escuela donde tú hablas otro idioma y no te entienden y no puedes tomar las clases al resto, ¿no? También, pues el material o las tareas que les encargan deben de ser limitadas porque pues son comunidades que no son, o más bien no tienen esa facilidad de conseguir todos los recursos que son requeridos. Si tienen canchas, si está pavimentado, no en condiciones óptimas, pero pues eso también se puede ver aquí. Proyectores, cañones, de eso no hablamos. Lo que me comentaba la maestra de Mesa de San Rafael es que no hay muchas gestiones por parte de los directivos. Eso sí me tocó presenciar. Los directores, como bien es sabido, pues ellos al buscar su plaza por primera vez, pues los mandan a comunidades más lejos y al año pueden pedir su cambio. Por lo tanto, en ese año, normalmente los directores lo que quieren es, pues ya que pase ese año, ya para pedir el cambio, sin realmente hacer un cambio por la escuela. Por tanto, tampoco se preocupan, ¿no? Hay niños que recorren una hora y media caminando para llegar a la escuela. Pues aquí el acceso a las escuelas, pues o los papás los pueden llevar o ellos pueden llegar en transporte público o en ocasiones tienen transporte escolar.
ellos no cuentan con esa facilidad. ¿Y por qué caminar? Por lo mismo de la falta de recursos que ellos tienen. No van a poder gastar en gasolina todos los días para poderlos llevar a la escuela. Aquí, pues, se puede ver en las escuelas que hay becas alimenticias. Allá sí hay algunas becas alimenticias por lo que me comentaban, pero son muchos los niños que la requieren. Realmente la mayoría va a la escuela sin siquiera haber desayunado o sin siquiera haber cenado. En Dolores, gracias a las gestiones que se hicieron, que se abrió el comedor, todos los niños tuvieron acceso a ella. En Guadalupe Calvo me comentaban que algunos niños tienen beca, pero los que no tienen muchas veces tienen que, o los mismos profesores pues les ayudan, pero pues no es algo constante. Me comentaban que los productos de ahí de la tienda dentro de la escuela son caros, entonces pues no todos tienen ese acceso. Ahora, muchas de las escuelas no cuentan ni siquiera con lo esencial. No tienen aires, por ejemplo, no cuentan con ventanas, o más bien sí tienen ventanas, pero las ventanas no tienen vidrios, no tienen aire y por lo tanto, como les comentaba, no tienen calentones. Y son comunidades frías, tanto Mesa de San Rafael como Guadalupe Calvo. Son comunidades muy frías en invierno. De hecho, Guadalupe Calvo hace más frío que calor, o es muy húmedo, ¿no? Al momento de verano es muy húmedo, no es como una comunidad donde sí haya realmente calor, entonces es más importante los calentones. En Dolores sí se logró poner los aires, no había necesidad de calentones porque no baja mucho la temperatura. Pero sucede que el director llega a la comunidad y en algunas ocasiones, de hecho, el director es muy ausente, muchas de las veces ni siquiera lo conocen los alumnos. Las comunidades son muy pequeñas, entonces todo se habla. En Dolores, el director iba una semana y 3 semanas se iba a su casa, una semana volvía y otra vez 3 semanas en su casa, entonces obviamente no había un seguimiento y eso es lo que pasa en comunidades de allá. Guadalupe Calvo, como es cabecera municipal, pues hay un poco más de accesibilidad, ¿no? Un poco más de gestiones, pero aún así todavía está muy por debajo de lo que nosotros podemos ver aquí. No siempre tienen agua, por lo tanto les cierran los baños. Imagínense también un niño que está jugando en su receso y ni siquiera tiene agua potable para poder tomar en un bebedero. Mesa de San Rafael no tiene canchas, los niños juegan como en un llano. Y en Dolores pudieron observar cuando les hablé de él, pues lograron hacer su domo con su cancha. Pero era totalmente también un llano y así es como está Mesa de San Rafael. Y así es como tienen que trabajar todo el personal docente.
cuando uno da por hecho que la educación tiene que ser igualitaria, pues te esperas que en cualquier escuela tenga acceso a esas diferentes comodidades. Pero no es así, no nos alejaríamos mucho de la realidad si dijéramos que la escuela es equitativa, igualitaria y todos tienen el mismo mobiliario y sobre todo que tiene inclusión. No es así, no es así, falta muchísimo que aprender y aún así que trabajen todo ese personal que va, sea un año, sea 2 años, un ciclo escolar, que trabajen por esa educación, porque si no gestiona a nadie, si nadie ve por esos niños, pues la educación va a seguir igual. Y aún así, este año, el concurso del Quijote se fue a un nacional, un niño de Dolores. Ellos también tienen hambre de aprender. No debería haber diferencias entre un niño de la ciudad a un niño de la sierra. No tendría por qué. Pero igual no hay alguien que se interese por esas escuelas. Tal vez que realmente haga algo por formar o por hacer un cambio. Ahora, otra de las cosas que me comentaban es el hecho de, por ejemplo, aquí formamos talleres, ¿no? Los niños tienen acceso a talleres, computación, cocina, otros donde hacen con estructuras metálicas, otros hasta que trabajan con madera, en fin, danza, fútbol. O sea, tienen diferentes talleres los niños. Allá no, allá ni siquiera tienen un laboratorio de química para hacer experimentos. No cuentan con eso. Allá no pueden hacer todos los deportes porque no tienen ni siquiera una cancha. Allá ellos no pueden crear otro tipo de habilidades. O la escuela no le permite crear otro tipo de habilidades, desarrollar otro tipo de habilidades, porque no hay los recursos. O más que no haya los recursos, no hay quien quiera fomentar a lograr un cambio en hacer ese tipo de talleres para los niños, ¿no? de ir creando otro tipo hasta de pensamiento. ¿Por qué? Porque los niños de allá se dedican a la siembra de maíz, frijol, etcétera, lo que ellos manejen allá en sus familias, porque eso es en lo que ellos nacieron y lo que ellos dicen, a esto me voy a dedicar. Muy pocos, eso sí los pude entrevistar yo, tuve la oportunidad de entrevistar a los niños y yo les preguntaba, bueno, ¿dónde les gustaría estudiar o les gustaría seguir estudiando? Un 80% me dijo que sí quería seguir estudiando. No sé, un 60% aproximadamente quería estudiar una carrera. Y después les preguntaba, bueno, si ustedes tuvieran la oportunidad ahora de viajar a otro lugar, de conocer a otro lugar, ¿a dónde irían? Y me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque yo creo que fueron de 25 alumnos, unos 8 no me respondieron esto que les voy a decir. Todos los demás me respondieron, yo me quiero quedar aquí, yo no tengo necesidad de irme a otro lugar a conocer. Yo quiero sembrar aquí, quiero seguir ayudándole a mi familia y no quiero conocer ningún otro lugar. Entonces, ¿por qué no abrirle la mente a esos niños de que ellos pueden hacer más, de que ellos, claro que pueden lograr ser
dentistas, ser nutriólogos, ser maestros, si es lo que quieren. Ver más allá de que ellos puedan tener habilidades. Se supone que la escuela está para formar a los niños, no solamente para inculcarles conocimientos que tal vez en un año se les vaya a olvidar, sino de fomentar otra mentalidad. Tal vez aquí también algunos docentes simplemente se enfoquen en su materia, pero aquí sí se puede ver un poco más el, hey, ¿qué vas a hacer después? ¿A dónde vas después? Aquí hay mucha variedad de opciones, hay muchas becas también, y allá nada más los centran en termina y sigues haciendo lo que te corresponde. Creo que hay mucho que hacer por la educación, creo que hay mucho que hacer por esos niños, y creo que cada persona que pueda llevar un granito de arena, así como lo pudimos ver en Dolores, que dices tú, qué cambio se hizo, ese granito de arena puede ellos formarles otra mentalidad de que sí se pueden mejorar las cosas, no todo tiene que ser así, no así como vives tiene que ser siempre. Tienes posibilidades de hacerlo, y de hecho me dio mucho gusto porque uno de los niños de Dolores me escribió hace poco, un mes. Se ha venido a estudiar a Chihuahua ahora que salga de la secundaria, sale este año y se viene a estudiar a Chihuahua porque él quiere seguir aprendiendo, él quiere seguir creciendo. Entonces, con que dejes un granito de arena en uno de los niños, creo que se puede ir formando eso, pero eso es hacerlo pues todos. Por mi parte, sería todo. Y creo que la educación pues obviamente no la podemos cambiar de un día para otro, pero sí podemos generar un cambio, y con cambiar a un solo niño, con ayudar a un solo niño, con que se quede con un aprendizaje significativo sobre él, sobre su educación y sobre hacer más allá de lo que ellos tenían visto, creo que es muy satisfactorio.